Una tímida empleada saludó al CEO en lengua de señas. Lo que pasó después sorprendió a todos. «No puedes huir de mí para siempre, Sofía». Mateo bloqueó la puerta del elevador con su mano, impidiendo que se cerrara. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido por todo el edificio para alcanzarla. Sofía mantuvo la vista fija en los números del panel, negándose a mirarlo. «Por favor, déjame pasar», murmuró, apretando contra su pecho la carpeta con su carta de renuncia. «Sabes que no voy a hacer eso», respondió él, y luego cambió a lengua de señas. «Necesitamos hablar». Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Con movimientos bruscos, le respondió en señas. «Ya no hay nada que decir, todo está arruinado». Pero esa escena era el final de una historia. Para entender cómo habían llegado hasta ahí, tendríamos que regresar 3 meses atrás, a un lunes ordinario que se convertiría en extraordinario. El despertador de Sofía Ramírez vibró a las 6:30 de la mañana, como todos los días. Se incorporó lentamente, ajustándose los audífonos antes de que el sonido del mundo la alcanzara. 28 años viviendo entre el silencio y el ruido le habían enseñado que cada día era una nueva negociación con un mundo que no siempre la entendía. «Buenos días, hermana». Luna apareció en la puerta de su habitación, despeinada y con una taza de café humeante. ¿Lista para otro día emocionante en la oficina? Sofía sonrió a medias mientras se dirigía al baño. Luna era 4 años menor, pero a veces parecía la hermana mayor. Estudiaba psicología en la UNAM y tenía esa habilidad natural para leer a las personas que Sofía envidiaba secretamente. «Hoy regresa el jefe supremo», dijo Luna siguiéndola. «Todo el mundo está nervioso en tu trabajo, ¿verdad?» «Mateo Castellanos». Sofía articuló el nombre mientras se cepillaba los dientes. 6 meses en España. Dicen que cerró 3 contratos importantes. ¿Y tú qué opinas de él?» Sofía se encogió de hombros. Había visto a Mateo Castellanos exactamente 4 veces en los 2 años que llevaba trabajando en innovación digital. Siempre de lejos, siempre rodeado de ejecutivos importantes. Para él, ella era simplemente una más entre los 200 empleados. La oficina de innovación digital bullía de actividad cuando Sofía llegó a las 9. Los pasillos estaban llenos de empleados susurrando, las secretarias corrían de un lado a otro, y había un aire de expectación que ella podía sentir físicamente. «Sofía, ¿ya te enteraste?» Carla, su compañera de cubículo, se acercó con los ojos brillantes. «Van a hacer una reunión general a las 11, todos los empleados. Castellanos va a dar un discurso sobre el futuro de la empresa». Sofía asintió distraídamente mientras encendía su computadora. Tenía 3 proyectos de diseño pendientes y una presentación que entregar antes del viernes. Los discursos corporativos no eran precisamente su prioridad. Pero a las 10:45, como el resto de la empresa, se dirigió al auditorio principal. Eligió un asiento en las últimas filas, como siempre. Desde ahí podía ver las pantallas que traducían todo a texto, una cortesía que la empresa había implementado después de que ella solicitara mejores acomodaciones para empleados con discapacidades auditivas. El murmullo del auditorio se intensificó cuando las luces se atenuaron. Sofía ajustó sus audífonos y se concentró en la pantalla. Entonces, las puertas del fondo se abrieron y Mateo Castellanos entró con paso decidido. Era más joven de lo que parecía en las fotos corporativas. Cabello oscuro perfectamente peinado, traje azul marino que le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida, y una sonrisa que parecía genuina. Caminó hasta el pódium con una seguridad que llenaba el espacio. «Buenos días a todos». Su voz resonó en el auditorio. «Es increíble estar de vuelta en casa». Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Sofía aplaudió también, aunque su atención estaba dividida entre el hombre en el escenario y la pantalla que traducía sus palabras. «Los últimos 6 meses han sido transformadores», continuó Mateo. «No solo para la empresa, sino para mí, personalmente. Europa me enseñó que el éxito verdadero se mide en las conexiones humanas que creamos, no solo en las cifras que alcanzamos». Algo en su tono hizo que Sofía prestara más atención. Había una sinceridad en sus palabras que no esperaba de un CEO. «Por eso quiero que sepan que mi puerta está abierta para todos ustedes».
Cada uno de ustedes hace que esta empresa sea lo que es, sin excepción. Sus ojos recorrieron el auditorio, y por un momento Sofía sintió que la miraba directamente. Era imposible, por supuesto. Desde su posición, ella era solo una sombra entre muchas. Pero entonces algo extraño pasó. Un impulso que nunca había sentido antes la invadió. Tal vez fueron sus palabras sobre conexiones humanas, o tal vez fue simplemente la manera en que él había dicho, sin excepción. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Sofía levantó ambas manos. Con movimientos claros y deliberados, signó: «Bienvenido de vuelta, señor Castellanos». Lo hizo convencida de que pasaría desapercibida, de que él no notaría a una empleada perdida en un mar de rostros. Pero entonces, lo imposible sucedió. Mateo se detuvo a mitad de su frase. Sus ojos se movieron sistemáticamente por las filas traseras hasta encontrarla. El auditorio completo se sumió en un silencio absoluto. Y entonces, con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos, Mateo levantó sus manos y respondió en lengua de señas: «Gracias. Es un placer conocerte». El auditorio explotó en murmullos. Sofía sintió que el mundo se detenía. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella, buscando a la persona que había provocado ese momento extraordinario. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, Sofía se hundió en su asiento, deseando desaparecer. Pero Mateo seguía mirándola, y en sus ojos había algo que no pudo interpretar. Curiosidad, tal vez, o reconocimiento. El resto del discurso pasó en una neblina. Sofía no pudo concentrarse en las palabras de Mateo sobre expansión internacional y nuevos proyectos. Solo podía pensar en el hecho de que él había respondido perfectamente, como si hubiera estado hablando lengua de señas toda su vida. Cuando la reunión terminó, Sofía se levantó rápidamente, esperando perderse entre la multitud que se dirigía hacia las salidas. Pero una mano en su hombro la detuvo. «Disculpe, señorita Ramírez». Se volvió para encontrarse cara a cara con Mateo Castellanos. De cerca, era aún más imponente. Alto, con ojos café que parecían ver demasiado, y esa misma sonrisa que había cautivado al auditorio. «Sí», logró articular. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó, y luego, cambiando a lengua de señas, añadió: «Hay algo que me gustaría contarte». Sofía asintió, incapaz de formar palabras. Lo siguió a través de los pasillos, mientras los empleados se apartaban para dejarlos pasar, sus susurros siguiéndolos como una estela. En su oficina, Mateo cerró la puerta y se apoyó contra su escritorio. Por primera vez desde que había entrado al auditorio, parecía nervioso. «Mi hermano menor se llamaba Diego», comenzó, sus manos moviéndose mientras hablaba. «Nació sordo. Aprendí lengua de señas cuando tenía 8 años para poder hablar con él». Sofía sintió que algo se movía en su pecho, una comprensión que iba más allá de las palabras. «Diego murió hace 5 años en un accidente automovilístico», continuó Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «Desde entonces no había vuelto a usar lengua de señas. Me dolía demasiado». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sofía, finalmente encontrando su voz. Mateo la miró directamente a los ojos. «Porque cuando te vi signar en ese auditorio, por primera vez en 5 años, recordar a Diego no me dolió. Me hizo sentir esperanza». Los días siguientes a la reunión, Sofía no podía concentrarse en nada. Cada vez que alguien la miraba en los pasillos, se preguntaba si estarían pensando en el momento en el auditorio. Carla había intentado sonsacarle información toda la semana. «Vamos, Sophie, tienes que contarme qué te dijo el CEO», insistía mientras revisaban diseños en la computadora. «Todo el mundo está especulando». «No fue nada importante», mentía Sofía, manteniendo los ojos fijos en la pantalla. Pero sí había sido importante, terriblemente importante. Durante 3 noches seguidas, había soñado con Diego, el hermano de Mateo que nunca conoció. Se despertaba con las manos moviéndose, como si estuviera conversando con fantasmas. El jueves por la mañana recibió un email que hizo que su corazón se saltara un latido. «Señorita Ramírez, necesito su experiencia en un proyecto especial. ¿Podría pasar por mi oficina a las 2:00 p.m? Gracias. MC».
Luna casi se atraganta con su café cuando Sofía le contó esa noche. ¿Te citó en su oficina? ¿El CEO? Luna se sentó en la cama de su hermana, con los ojos como platos. «Esto es grande, Sophie. Es solo trabajo», protestó Sofía, aunque sus manos temblaban mientras se cambiaba la pijama. «Claro, y yo estoy estudiando psicología solo como hobby». Luna sonrió. «Hermana, ese hombre está interesado en ti. No digas tonterías. Él es el CEO y yo soy solo». ¿Solo qué? ¿Una mujer inteligente, talentosa y hermosa que resulta que habla su idioma secreto? Sofía no supo qué responder a eso. A las 2:00 p.m. en punto, Sofía tocó la puerta de la oficina de Mateo. Él le gritó que pasara, pero cuando ella entró, inmediatamente cambió a lengua de señas. «Perdón por el grito. Todavía me estoy acostumbrando a esto otra vez». La oficina era más personal de lo que había esperado. Junto a los típicos diplomas y fotos corporativas, había una imagen de 2 niños en una playa. Uno de ellos tenía que ser Diego. «Quería mostrarte algo», dijo Mateo, rodeando su escritorio. «Estamos lanzando una nueva campaña publicitaria y pensé que tal vez podrías ayudarme a hacerla más inclusiva». Le mostró unos bocetos preliminares. Eran buenos pero genéricos, el tipo de publicidad que pasaba desapercibida para la mayoría de las personas. «¿Qué opinas?», preguntó. Sofía estudió los diseños, consciente de que él la observaba intensamente. «Son bonitos», dijo finalmente, «pero no dicen nada real». «¿A qué te refieres?». «Las personas con discapacidades no queremos que nos traten como inspiración o como objetos de lástima», explicó, sus manos moviéndose con más confianza. «Queremos que nos vean como lo que somos, personas normales con vidas normales». Mateo asintió lentamente. «¿Podrías mostrarme cómo lo harías tú?». Durante la siguiente hora, Sofía transformó completamente los conceptos. Propuso imágenes de personas sordas en situaciones cotidianas, trabajando, riendo con amigos, enamorándose. La diferencia estaba en los detalles. Manos que hablaban, expresiones que comunicaban más que las palabras. «Esto es brillante», dijo Mateo cuando terminaron. «¿Dónde aprendiste a pensar así? Cuando vives en 2 mundos toda tu vida, aprendes a ver lo que otros no ven». Hubo un momento de silencio. Luego Mateo preguntó, «¿Te gustaría cenar conmigo?». «Para seguir discutiendo el proyecto, por supuesto». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No creo que sea apropiado. Tú eres mi jefe». «Tienes razón», admitió él. Fue una idea terrible, pero la manera en que la miraba no tenía nada de terrible. Tenía algo que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Esa noche, Luna la encontró dibujando en su tablet, algo que no hacía desde hacía meses. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el diseño. «Solo estoy jugando con algunas ideas». Era una ilustración digital de 2 manos formando un corazón. Simple, pero había algo en la técnica que la hacía especial. «Sophie, esto es increíble. ¿Por qué no haces más arte como este?». «Porque el arte no paga las cuentas», respondió Sofía automáticamente. «Pero te hace feliz. Puedo verlo en tu cara». Luna tenía razón. Había algo en crear imágenes que trascendían las palabras que siempre la había fascinado. Era como traducir emociones a un lenguaje visual que todos podían entender. Su teléfono vibró con un mensaje. «Espero no estar siendo inapropiado, pero quería decirte que Diego habría adorado tus ideas de hoy. Él siempre decía que el arte era el verdadero lenguaje universal. Gracias por recordármelo. MC». Sofía leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «Gracias por confiar en mí. Significa mucho». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Te gustaría ver algunas de las cosas que Diego creaba? Mañana, si tienes tiempo». Luna, que había estado leyendo por encima del hombro de su hermana, silbó bajito. «Definitivamente está interesado en ti». «Es solo trabajo», repitió Sofía, pero esta vez ni ella se lo creía. Al día siguiente, Mateo la esperaba en su oficina con una caja de cartón sobre el escritorio. «Diego quería ser artista», explicó mientras abría la caja. «Mis papás guardaron todo después del accidente. Dentro había cuadernos llenos de dibujos, esculturas pequeñas hechas de alambre y fotografías. El talento de Diego era evidente en cada pieza.
Era increíble, murmuró Sofía examinando un dibujo de manos que parecían danzar en el aire. Él decía que las manos eran la parte más expresiva del cuerpo humano, dijo Mateo, que podían contar historias que la voz nunca podría. Tenía razón. Mateo sacó una fotografía de los dos hermanos. Diego tenía unos 16 años, Mateo 21. Estaban riéndose de algo, sus manos en medio de una conversación signada. Lo extraño todos los días, admitió, pero contigo, por primera vez puedo recordarlo sin que duela tanto. Sofía sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no había sentido nunca. Él estaría orgulloso de ti, dijo, por la empresa que construiste, por la manera en que tratas a las personas. ¿Tú crees? Estoy segura. Se miraron durante un largo momento. Había algo entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras o incluso de los signos. Era como si se entendieran en un nivel que no necesitaba traducción. Mateo se acercó un paso, luego otro. Sofía no se movió. Sofía, murmuró su nombre como una pregunta. La puerta se abrió de repente, haciendo que ambos se separaran rápidamente. Disculpe, señor Castellanos, pero tiene una llamada urgente de España, anunció su secretaria. Sí, por supuesto, dijo Mateo claramente frustrado. Señorita Ramírez, continuaremos esto más tarde. Mientras Sofía salía de la oficina, pudo sentir los ojos de varios empleados siguiéndola por el pasillo. Los susurros comenzaron casi inmediatamente. Ricardo Mendoza, el vicepresidente de la empresa, la observó desde su oficina con una expresión que no pudo interpretar, pero había algo en su mirada que la hizo sentir incómoda. Esa noche, Luna la bombardeó con preguntas. ¿Casi te besa? ¿En su oficina? ¿En horario laboral? No pasó nada, insistió Sofía, pero habría pasado si no los hubieran interrumpido. Sofía no pudo negarlo, y esa era exactamente la razón por la que estaba tan asustada. El lunes siguiente, Sofía notó que algo había cambiado en la oficina. Las conversaciones se detenían cuando pasaba cerca, y había miradas que antes no existían. Carla evitaba el contacto visual, y otros compañeros parecían incómodos cuando intentaba unirse a sus conversaciones. ¿Pasa algo?, le preguntó a Carla durante el almuerzo. No, nada, respondió su compañera, pero su sonrisa era forzada. Solo que... Bueno, la gente habla, ¿sabes? ¿Habla de qué? Carla suspiró. De ti y el señor Castellanos. Dicen que has estado teniendo reuniones privadas con él, que te está dando proyectos especiales. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Son solo reuniones de trabajo. Yo te creo, dijo Carla rápidamente. Pero ya sabes cómo es la gente. Les encanta especular. Esa tarde Sofía recibió otro email de Mateo pidiendo una reunión. Esta vez dudó antes de responder. Finalmente, escribió que tenía mucho trabajo y que tal vez podrían hablar por email. La respuesta llegó en 5 minutos. ¿Hice algo mal? Si estás molesta conmigo, prefiero que me lo digas directamente. Sofía se quedó mirando la pantalla durante varios minutos antes de responder. No estás haciendo nada mal. Es solo que la gente está hablando, y no quiero que mi reputación o la tuya se vean afectadas. ¿Qué tipo de cosas están diciendo? Que me estás dando trato preferencial, que tal vez hay algo más que trabajo entre nosotros. ¿Y qué opinas tú? Esa pregunta la dejó sin aire, porque la verdad era que sí había algo más. Había empezado a esperar sus emails, a buscar excusas para pasar cerca de su oficina, a soñar con conversaciones en lengua de señas que nunca habían tenido. Creo que deberíamos mantener las cosas profesionales por ahora. No hubo respuesta. Esa noche, Luna la encontró dibujando agresivamente en su tablet. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a su lado. Nada. Todo. No sé. Le contó sobre los rumores, sobre la extraña actitud de sus compañeros, sobre la conversación por email con Mateo. ¿Sabes qué pienso?, dijo Luna después de escuchar todo. Pienso que alguien está alimentando esos rumores a propósito. ¿Qué quieres decir? En mis clases de psicología social hemos estudiado este tipo de comportamiento. Cuando los chismes se extienden tan rápido y de manera tan coordinada, usualmente hay alguien detrás impulsándolos. ¿Pero quién haría eso? Alguien que tenga algo que ganar con que Mateo se vea mal. Al día siguiente, Ricardo Mendoza se acercó a Sofía en la cafetería.
Señorita Ramírez, ¿podríamos hablar un momento? Ricardo era un hombre de unos 45 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había estado en la empresa desde antes de que Mateo se convirtiera en CEO. Por supuesto, respondió Sofía, aunque algo en su tono la puso nerviosa. He notado que has estado teniendo muchas reuniones con el señor Castellanos últimamente. Hemos estado trabajando en un proyecto juntos. Sí, eso he escuchado. Solo quería asegurarme de que te sientes cómoda con la situación. ¿A qué se refiere? Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, el señor Castellanos es un buen líder, pero es joven. A veces no se da cuenta de cómo pueden malinterpretarse sus acciones. No quiero que te sientas presionada a nada. No me siento presionada, dijo Sofía firmemente. Me alegra escuchar eso. Pero si alguna vez te sientes incómoda o si sientes que te están pidiendo hacer algo que va más allá de tus responsabilidades laborales, mi puerta está siempre abierta. Había algo en la manera en que dijo responsabilidades laborales que hizo que Sofía se sintiera sucia. Gracias, señor Mendoza, pero estoy bien. Perfecto. Solo cuídate, ¿sí? Las empresas pueden ser lugares complicados para las mujeres jóvenes, especialmente cuando están en situaciones vulnerables. Cuando se fue, Sofía se quedó sentada en la cafetería, sintiéndose como si hubiera sido atacada por algo que no podía ver claramente. Esa noche llamó a Luna en pánico. Creo que tienes razón sobre alguien que está detrás de los rumores, dijo. Ricardo Mendoza me habló hoy y fue muy extraño. ¿Qué te dijo exactamente? Sofía le relató toda la conversación. Ese cabrón, murmuró Luna. Está tratando de meterte miedo mientras se hace pasar por el protector. ¿Pero por qué? Piénsalo. ¿Quién se beneficia si Mateo se ve mal? ¿Quién querría su puesto? De repente todo empezó a tener sentido. Ricardo había estado en la empresa durante años, esperando su oportunidad de ascender. Un escándalo romántico con una empleada subordinada sería exactamente el tipo de cosa que podría dañar la reputación de Mateo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Sofía. Primero, documentar todo. Cada conversación extraña, cada comentario raro. Segundo, tal vez deberías hablar con Mateo sobre esto. No puedo. Eso solo empeoraría los rumores. Sophie, si ese hombre realmente te importa, y si tú le importas a él, van a tener que enfrentar esto juntos. Esconderse solo le está dando más poder a Ricardo. Al día siguiente, Sofía finalmente respondió al último email de Mateo. ¿Podríamos hablar? Hay algo importante que necesito contarte. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mi oficina, ahora. Cuando llegó, Mateo se veía preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente cambiando a lengua de señas. Sofía le contó sobre la conversación con Ricardo, sobre su sospecha de que alguien estaba alimentando los rumores intencionalmente. Ese hijo de... Mateo se detuvo, respirando profundamente. Siento que tengas que pasar por esto por mi culpa. No es tu culpa. Sí lo es. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber pensado en cómo esto te afectaría a ti. ¿Te arrepientes?, preguntó Sofía, y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración esperando la respuesta. Mateo la miró directamente a los ojos. Me arrepiento de haberte puesto en esta posición, pero no me arrepiento de conocerte. No me arrepiento de cada momento que hemos pasado juntos. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Mateo, lo sé. Sé que esto es complicado. Sé que trabajo implica riesgos para ambos, pero también sé que no he sentido nada así desde nunca. Se acercó a ella y esta vez no había secretarias que los interrumpieran. Diego me enseñó que la vida es demasiado corta para desperdiciar las conexiones reales, dijo. Y lo que siento por ti es real, Sofía, más real que cualquier cosa que haya sentido. Yo también siento algo, admitió ella, pero tengo miedo. ¿De qué? De que esto termine mal, de que te lastime, de que me lastimes, de que todo se vuelva un desastre. Mateo tomó sus manos. Entonces seamos cuidadosos, pero no huyamos de esto. Se miraron durante un largo momento. Luego, lentamente, él se inclinó hacia ella. Esta vez, cuando sus labios se tocaron, no hubo interrupciones. Solo el silencio perfecto de dos personas que habían encontrado su propio lenguaje.
Cuando se separaron, Sofía susurró: «¿Qué vamos a hacer con Ricardo? Vamos a ser más inteligentes que él», respondió Mateo, «y vamos a demostrar que el amor no es algo de lo que haya que avergonzarse». Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento Ricardo Mendoza estaba revisando las grabaciones de seguridad de la oficina, sonriendo mientras planeaba su siguiente movimiento. 2 semanas después del beso, Sofía llegó a la oficina para encontrar un sobre manila en su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra que no reconocía. Dentro había fotografías, fotos de ella y Mateo saliendo de su oficina, riéndose juntos en la cafetería, sus manos tocándose brevemente durante una presentación. Había incluso una foto de ellos besándose en su oficina, tomada desde un ángulo que sugería cámaras de seguridad. Al fondo del sobre, una nota: «Las apariencias pueden ser muy engañosas. Sería una lástima que éstas llegaran a recursos humanos». Sofía sintió que le faltaba el aire. Con manos temblorosas, guardó las fotos en su bolsa y se dirigió al baño más cercano. Una vez ahí, se encerró en un cubículo y llamó a Luna. «Alguien nos está vigilando», murmuró al teléfono. «Tienen fotos, Luna, fotos de Mateo y yo». «¿Quién las envió?» «No lo sé, pero tengo una idea muy clara». «¿Dónde estás?» «En el baño de la oficina, escondiéndome como una cobarde». «Escúchame, hermana, no eres una cobarde. Estás siendo acosada. Ven a casa ahora mismo y vemos qué hacer». Pero Sofía no pudo irse. Tenía una presentación importante esa tarde y 3 proyectos con fechas límite. Intentó trabajar, pero cada ruido en el pasillo la hacía sobresaltarse. Cada mirada de sus compañeros le parecía sospechosa. A las 3 de la tarde, recibió un email de Recursos Humanos. «Señorita Ramírez, por favor, preséntese en la oficina de la LICE. Patricia Morales, a las 4:30 p.m. Es un asunto urgente». Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Esto era exactamente lo que había temido. Patricia Morales era la directora de Recursos Humanos, una mujer seria de unos 50 años que manejaba todos los conflictos internos de la empresa. Su oficina estaba en el último piso, y el camino hasta ahí se sintió como una marcha hacia el patíbulo. «Siéntese, por favor», dijo Patricia cuando Sofía tocó la puerta. También estaba presente Ricardo Mendoza, lo que confirmó las peores sospechas de Sofía. «Señorita Ramírez, han llegado a nuestra atención ciertas preocupaciones sobre su relación profesional con el señor Castellanos». «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Varios empleados han reportado que usted está recibiendo trato preferencial», intervino Ricardo. «Proyectos especiales, reuniones privadas frecuentes y comportamiento que podría considerarse inapropiado para un ambiente laboral. Todo lo que he hecho con el señor Castellanos ha sido estrictamente profesional». Patricia abrió una carpeta. «¿Incluye esto dentro de estrictamente profesional?». Era una de las fotos del sobre, la foto del beso. Sofía sintió que el mundo se desplomaba. «Entiendo que esto es muy personal», dijo Patricia con voz más suave, «pero cuando involucra al CEO de la empresa, se convierte en un asunto corporativo. Tenemos que investigar». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que tanto usted como el señor Castellanos serán suspendidos temporalmente mientras conducimos una investigación completa sobre posible abuso de poder y favoritismo». «Eso es ridículo», protestó Sofía. «Yo nunca pedí ningún favor especial». «Lo sé», dijo Patricia, «pero la percepción puede ser tan dañina como la realidad en estos casos». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Señorita Ramírez, nadie la está culpando. Entendemos que cuando alguien en posición de poder muestra interés, puede ser difícil decir que no». La manera en que lo dijo hizo que Sofía se sintiera como una víctima indefensa, y eso la enfureció más que todo lo demás. «Nadie me presionó a nada», dijo firmemente. «Cualquier relación que pueda existir entre el señor Castellanos y yo es completamente consensual y mutual». «¿Entonces admite que hay una relación?», preguntó Ricardo. Era una trampa, y Sofía se había metido directamente en ella. 1 hora después, salía del edificio con una suspensión temporal y la promesa de que la investigación concluiría en 2 semanas. No le permitieron hablar con Mateo antes de irse.
Luna la esperaba en el estacionamiento. ¿Cómo sabías que estaría aquí? Porque te conozco y porque he estado investigando a tu jefe por cuenta propia. En el camino a casa, Luna le contó lo que había descubierto. Ricardo Mendoza ha estado en la empresa durante 12 años. Aplicó para el puesto de CEO cuando el anterior se retiró, pero se lo dieron a Mateo. Desde entonces ha estado buscando maneras de desacreditarlo. ¿Cómo encontraste eso? LinkedIn, registros públicos y un par de empleados descontentos que fueron muy habladores en un bar cerca de su oficina. ¿Crees que él tomó las fotos? No creo que él personalmente las tomó, pero definitivamente está detrás de todo esto. Esa noche, Sofía no pudo dormir. A las 2 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. ¿Estás bien? No me dejaron hablar contigo antes de que te fueras. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Furioso. Esto es exactamente lo que Ricardo quería que pasara. ¿También te suspendieron? Sí, pero eso no me importa. Me importas tú. Sofía se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, hasta que esto se resuelva. ¿Qué quieres decir? Que tal vez Ricardo tiene razón, tal vez esto es demasiado complicado. Sofía, no dejes que él gane así. No se trata de ganar o perder, se trata de ser realistas. No hubo más mensajes esa noche. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Sofía. Sin trabajo, sin Mateo, se sentía completamente perdida. Luna intentaba animarla, pero era difícil mantenerse positiva cuando parecía que todo se estaba desmoronando. El viernes, recibió una llamada de una agencia de publicidad en Guadalajara. Le ofrecían un puesto como directora de arte, con un salario considerablemente mejor que el que tenía en innovación digital. Es una gran oportunidad, le dijo a Luna esa noche. Un nuevo comienzo. ¿Es lo que realmente quieres? Quiero estar en un lugar donde pueda ser solo Sofía Ramírez, diseñadora gráfica. No la mujer que se involucró con su jefe, o la empleada sorda que causó problemas. ¿Y Mateo? Mateo estará mejor sin mí. Su carrera, su reputación, todo estará mejor sin este escándalo. Luna la miró con esa expresión que usaba cuando analizaba a las personas. ¿Sabes qué veo cuando te miro ahora mismo? Una mujer que finalmente está siendo práctica. Una mujer que está huyendo del primer hombre que la ha visto realmente, porque tiene miedo de luchar por algo que vale la pena. Esa noche, Sofía escribió su carta de renuncia a Innovación Digital y su aceptación del trabajo en Guadalajara. Partiría el lunes siguiente. El domingo por la tarde, mientras empacaba sus cosas, su teléfono sonó. Era Mateo. «Por favor, no te vayas sin que hablemos», dijo sin preámbulos. «No hay nada que hablar». «Hay todo que hablar». «Te amo, Sofía». Esas 3 palabras la paralizaron. «Mateo, lo sé, el timing es terrible. Lo sé, la situación es un desastre. Pero no puedo dejarte ir sin decirte que por primera vez en 5 años desde que Diego murió, me siento completo. Y es porque tú estás en mi vida». Sofía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eso no cambia nada. Seguimos siendo imposibles. ¿Y si te dijera que encontré una manera de arreglar todo esto? ¿Qué quieres decir? Ven a la oficina mañana por la noche, a las 9. Hay algo que necesitas ver». «Mateo, no puedo. Por favor, una última vez. Si después de eso todavía quieres irte, no te voy a detener». Sofía se quedó en silencio durante un largo momento. «Una última vez», accedió finalmente. No sabía que Luna había estado escuchando toda la conversación desde la puerta, sonriendo mientras mandaba un mensaje de texto muy específico a una persona muy específica. El lunes por la noche, Sofía se dirigió a Innovación Digital con el corazón en la garganta. El edificio estaba casi vacío, solo las luces de seguridad iluminaban los pasillos. Había dejado sus maletas listas en casa. Sin importar lo que Mateo quisiera mostrarle, su vuelo a Guadalajara salía al día siguiente. Mientras esperaba el elevador, su teléfono vibró con un mensaje de Luna. «Confía en él y confía en ti. Te amo, hermana. Extraño». Luna no solía ser tan sentimental por mensaje de texto. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 15, Sofía se encontró con un pasillo completamente a oscuras.
Solo había una línea de luz débil que se filtraba por debajo de la puerta de la oficina de Mateo. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Pero cuando llegó a la oficina de Mateo, encontró la puerta abierta y la habitación vacía. «¿Mateo?», llamó en voz alta, aunque sabía que tal vez él no podría escucharla desde donde estuviera. Una luz se encendió al final del pasillo, luego otra. Una por una, las luces del piso se fueron encendiendo, creando un camino que la guiaba hacia la sala de conferencias principal. Cuando llegó ahí, se quedó sin aire. Toda la sala había sido transformada. Las paredes estaban cubiertas con proyecciones de sus diseños digitales, pero no tal como ella los había creado originalmente. Habían sido mejorados, animados, convertidos en obras de arte que se movían y cambiaban de color. Sus ilustraciones de manos signando se habían convertido en una danza visual hipnotizante. En el centro de la sala había una silla y una pantalla grande. Sobre la silla una nota: «Para Sofía, que me enseñó que el silencio puede ser el sonido más hermoso del mundo». Se sentó lentamente y la pantalla se encendió automáticamente. Era un video de Mateo, pero no como ella lo había visto nunca. Estaba en lo que parecía ser su casa, en ropa casual, sentado en un sofá. A su lado había álbumes de fotos abiertos, y Sofía pudo reconocer algunas de las imágenes. Eran fotos de Diego. «Hola, Sofía», comenzó, hablando tanto con voz como en lengua de señas. «Si estás viendo esto, significa que aceptaste venir, y eso me da esperanza». Hizo una pausa, sonriendo de manera que le llegó directamente al corazón. «Quiero contarte una historia. Es la historia de un niño que creció enamorándose del silencio gracias a su hermano menor. Diego me enseñó que no todas las conversaciones necesitan sonido para ser profundas. Me enseñó que las manos pueden cantar, que los ojos pueden gritar, que el corazón puede hablar idiomas que la boca nunca aprendió». La imagen cambió para mostrar fotos de Mateo y Diego cuando eran niños. En todas estaban signando, riéndose, comunicándose en su mundo privado. Cuando Diego murió, decidí que nunca volvería a signar. Pensé que mantener vivo ese idioma era demasiado doloroso. Durante 5 años enterré esa parte de mí mismo. Volvió a enfocar directamente a Mateo. Y entonces llegaste tú. Con un saludo simple en un auditorio lleno de gente, me devolviste algo que creía perdido para siempre. No solo la capacidad de signar, sino la capacidad de recordar a Diego con alegría en lugar de dolor. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sé que esto es complicado. Sé que mi posición en la empresa hace que todo sea más difícil. Sé que Ricardo ha convertido nuestra conexión en algo que parece sucio o inapropiado». La imagen cambió nuevamente. Esta vez mostró documentos oficiales. «Pero aquí está la cosa, Sofía. Esta mañana presenté mi renuncia como CEO de Innovación Digital». Sofía se irguió en su silla, sorprendida. «Además, he estado trabajando en algo durante las últimas 2 semanas, algo que Diego habría adorado». La pantalla mostró planos arquitectónicos, contratos legales y documentos de constitución de empresa. «Voy a abrir un estudio de diseño especializado en comunicación inclusiva. Un lugar donde el arte y la tecnología se unan para hacer que el mundo sea más accesible para personas como tú, como Diego, como todos aquellos que hablan idiomas que el mundo aún no entiende completamente». Sofía se llevó las manos a la boca. «Pero no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo contigo, como socios, como iguales, como...». Se detuvo, respirando profundamente, como la mujer de la que me enamoré en el momento en que me devolvió la capacidad de honrar a mi hermano. La pantalla mostró una última imagen, el logo de una empresa llamada Señas de Amor, Diseño Inclusivo, y debajo, 2 nombres, Mateo Castellanos y Sofía Ramírez, cofundadores. «Sé que te vas mañana. Sé que tienes una nueva oportunidad en Guadalajara, pero también sé que a veces las mejores oportunidades son las que creamos nosotros mismos, con las personas que amamos». El video se detuvo, pero la pantalla no se apagó. En su lugar apareció un mensaje: «Si tu respuesta es sí, camina hacia la ventana». Sofía se levantó temblando. Caminó lentamente hacia la ventana que daba al estacionamiento de la empresa. Abajo, vio algo que la hizo reír y llorar al mismo tiempo.
Mateo estaba en el estacionamiento con una enorme pancarta que decía en letras gigantes: Sofía Ramírez, ¿quieres cambiar el mundo conmigo? Pero no estaba solo. Luna estaba ahí sosteniendo un extremo de la pancarta, y había al menos 20 personas más, todos signando al unísono: di que sí, di que sí, di que sí. Sofía abrió la ventana y se asomó. ¿Cómo sabías que vendría?, gritó hacia abajo. Porque Luna me dijo que vendrías, respondió Mateo, también gritando. Y porque tengo algo más que mostrarte. De repente, las pantallas gigantes que rodeaban el edificio se encendieron. Eran las mismas que usaban para publicidad corporativa, pero esta vez mostraban el arte digital de Sofía. Sus ilustraciones de manos, corazones y conexiones humanas llenaron toda la fachada del edificio. «Esto es lo que veo cuando te miro», gritó Mateo. «Veo arte que puede cambiar la manera en que el mundo entiende la comunicación». Sofía bajó corriendo las escaleras, sus zapatos resonando en el eco del edificio vacío. Cuando llegó al estacionamiento, Mateo la esperaba en el centro del grupo de personas que ahora reconocía como empleados de la empresa, amigos de Luna, y algunas caras que no conocía. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, señalando a los desconocidos. «Estudiantes de la escuela para sordos de la ciudad», respondió Mateo. «Luna los contactó. Quería que supieras que esto no es solo sobre nosotros dos. Es sobre todas las personas que están esperando que alguien construya puentes entre mundos». «Mateo, esto es increíble, pero no puedes renunciar a tu trabajo por mí». «No estoy renunciando por ti», dijo tomando sus manos. «Estoy renunciando por nosotros, por Diego, por todas las conversaciones silenciosas que el mundo necesita escuchar». Luna se acercó con una sonrisa enorme. «Sorpresa, hermana. Resulta que tu novio es tan romántico como inteligente. ¿Tú sabías de todo esto?» «Él me contactó hace una semana. Necesitaba ayuda para entender qué te haría realmente feliz. Y yo le dije que no era el gran gesto romántico lo que necesitabas, sino la oportunidad de usar tu talento para algo que realmente importara». Sofía miró a Mateo. «¿Y Ricardo? ¿La investigación?» «Patricia Morales cerró la investigación esta mañana. Resulta que cuando revisaron las cámaras de seguridad más a fondo, encontraron evidencia de que Ricardo había estado grabando conversaciones privadas sin autorización y vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. ¿Qué pasó con él? Despedido y enfrentando cargos legales. Pero eso ya no importa. Lo que importa es esto». Señaló hacia las pantallas del edificio, donde el arte de Sofía seguía brillando. «¿Qué dices? ¿Quieres construir algo hermoso conmigo?» Sofía lo miró a los ojos, luego miró a Luna, luego a todas las personas que los rodeaban, signando palabras de aliento. «Tengo una condición», dijo finalmente, «la que sea. Quiero que el primer proyecto de nuestra empresa sea crear un memorial digital para Diego, algo que muestre cómo su vida sigue inspirando conexiones entre personas». Mateo sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Eso es un sí?» «Eso es un sí», respondió Sofía. Se besaron bajo las luces de sus propias creaciones artísticas, rodeados de aplausos silenciosos y corazones que latían en el mismo ritmo. En ese momento, Sofía supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: un hogar en el lenguaje del amor. 3 meses después de esa noche mágica en el estacionamiento, Sofía se despertó en su nuevo apartamento con la vibración de su teléfono. Era un mensaje de Mateo, que dormía a su lado, pero ya estaba trabajando desde la cama. «Buenos días, socia. ¿Lista para cambiar el mundo hoy?», sonrió y le respondió con una seña que había inventado especialmente para él, el signo de amor combinado con aventura. Mateo había empezado a llamarlo su seña especial. Su nuevo estudio, Señas de Amor, diseño inclusivo, estaba ubicado en un edificio renovado en la Roma Norte. Era un espacio abierto, lleno de luz, con tecnología de punta y, lo más importante, completamente accesible. Tenían alertas visuales para todo, pantallas que traducían automáticamente conversaciones a texto y un ambiente donde signear era tan normal como hablar. «El memorial de Diego se presenta hoy», le recordó Mateo mientras desayunaban. «¿Nervioso?» «Un poco.
pero también emocionado. Creo que le habría gustado. El memorial digital para Diego había sido su primer proyecto oficial como empresa. Era una instalación interactiva que se exhibiría permanentemente en el Museo de Arte Contemporáneo, donde los visitantes podían aprender lengua de señas básica a través del arte, la tecnología y las historias de personas como Diego. Llegaron al estudio para encontrar a Luna ya trabajando en su escritorio. Después de graduarse, había decidido posponer su práctica privada para ayudarlos a lanzar la empresa. Su tesis sobre comunicación inclusiva en espacios laborales se había convertido en la base teórica de muchos de sus proyectos. «Buenos días, tortolitos», dijo Luna sin levantar la vista de su computadora. «Tenemos 3 reuniones hoy, 2 propuestas que revisar y una entrevista con El Universal sobre el memorial». «¿Cómo está el proyecto de la universidad?», preguntó Sofía. «Increíble. Van a implementar nuestro sistema de traducción en tiempo real en todas sus aulas el próximo semestre. En 3 meses habían conseguido contratos con 2 universidades, una cadena de hospitales y 3 empresas tecnológicas que querían hacer sus productos más accesibles. El éxito había sido inesperado y abrumador. Hoy Ricardo Mendoza fue sentenciado ayer», añadió Luna casualmente. 2 años de prisión y una multa considerable. «¿Cómo te enteraste?», preguntó Mateo. «Patricia Morales me llamó. Quería que supiéramos que la investigación interna en innovación digital también concluyó oficialmente. Ningún cargo, ninguna marca en sus expedientes laborales. Como si eso importara ya», murmuró Sofía. «Importa porque significa que pueden solicitar trabajos nuevos sin explicar escándalos falsos», dijo Luna sabiamente. La presentación del memorial fue emocionante y emotiva. Los padres de Diego estuvieron presentes, y Sofía pudo ver de dónde Mateo había heredado su capacidad de encontrar belleza en el silencio. Su madre signó durante toda la ceremonia, y su padre había aprendido lo básico especialmente para ese día. «Diego habría adorado esto», le dijo la señora Castellanos a Sofía. «Siempre decía que el arte era el idioma que todos podían entender, sin importar cómo se comunicaran. Su hijo nos sigue enseñando», respondió Sofía. «Cada día». Después de la ceremonia, mientras caminaban por Chapultepec, Mateo se detuvo súbitamente. «Hay algo que he estado queriendo preguntarte», dijo. «¿Qué?». Se arrodilló ahí mismo, en medio del sendero, sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. «Sofía Ramírez, ¿quieres ser mi socia en la vida, no solo en los negocios?». El anillo era simple pero perfecto. Un diamante solitario rodeado de pequeñas piedras que formaban el signo de «te amo» en lengua de señas. «¿Diseñaste esto tú?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Con ayuda de Luna». «¿Eso es un sí?». «Eso es un sí enorme». Se besaron mientras los transeúntes aplaudían, algunos incluso signando felicitaciones que habían aprendido a través del memorial que acababan de inaugurar. Esa noche, mientras celebraban en su restaurante favorito con Luna y algunos amigos cercanos, Sofía reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. Hacía 6 meses, era una empleada tímida que se escondía en las últimas filas de las reuniones. Ahora era cofundadora de una empresa en crecimiento. Estaba comprometida con el amor de su vida y había encontrado una manera de usar su arte para hacer la diferencia. «¿En qué piensas?», le preguntó Mateo, signando discretamente. «En que a veces las mejores cosas empiezan con el gesto más pequeño, como saludar a un extraño en lengua de señas». «Exactamente como eso». Luna levantó su copa. «Un brindis por mi hermana, que fue lo suficientemente valiente para hacer un saludo que cambió 3 vidas para siempre». «¿3?», preguntó Mateo. «La tuya, la de Sofía y la mía. Porque ustedes me enseñaron que el amor verdadero no solo transforma a las personas que se enamoran, sino a todos los que los rodean. Por Diego», añadió Mateo levantando su copa, «por enseñarnos que la comunicación más profunda no siempre necesita sonido. Por el futuro», dijo Sofía, «por todas las conversaciones hermosas que aún tenemos que tener». Chocaron las copas, y en ese momento Sofía supo que había encontrado exactamente donde pertenecía, en un mundo donde el silencio y el sonido se entrelazaban para crear algo más hermoso que cualquiera de los dos por separado. Al día siguiente,
comenzarían a planear su boda, que ya habían decidido que sería completamente bilingüe, en español y en lengua de señas, para que todos sus mundos pudieran encontrarse en un solo lugar. Pero eso sería mañana. Esta noche era perfecta tal como era, llena de amor, risas, y la promesa de que las mejores historias siempre empiezan con alguien lo suficientemente valiente para hacer el primer movimiento. 6 meses después, el jardín de la casa de los padres de Mateo en Coyoacán estaba decorado con luces que creaban patrones en el aire, como manos que danzaban, al viento. Era una boda pequeña e íntima, exactamente como Sofía y Mateo habían querido. Los 50 invitados estaban sentados en sillas dispuestas en semicírculo alrededor de un altar improvisado bajo un gran árbol de jacarandá. Lo que hacía especial a esta ceremonia no era solo el amor evidente entre los novios, sino el silencio hermoso que llenaba el espacio. No había música tradicional. En su lugar había un intérprete de lengua de señas que cantaba con sus manos, creando ritmos visuales que todos podían seguir. Los invitados habían recibido pequeños manuales con las señas básicas y muchos habían tomado clases durante las semanas previas. Luna, como dama de honor, caminó hacia el altar signando un poema que había escrito especialmente para su hermana. Hay idiomas que se aprenden en libros y hay idiomas que se aprenden en el corazón. Hoy celebramos el amor que habla sin sonido, pero que se escucha en el alma. Cuando Sofía apareció del brazo de su padre, llevaba un vestido sencillo de seda blanca con mangas de encaje que permitían que sus brazos se movieran libremente. Había insistido en poder signar sin restricciones durante toda la ceremonia. Mateo la esperaba bajo el árbol, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Junto a él había una pequeña mesa con una foto enmarcada de Diego, rodeada de flores blancas. El sacerdote, que también sabía lengua de señas, condujo la ceremonia en ambos idiomas simultáneamente. Pero el momento más emotivo llegó cuando Sofía y Mateo intercambiaron sus votos personales. Mateo fue primero. Tomó las manos de Sofía y comenzó a signar. Sofía, antes de conocerte, vivía en un mundo a medias. Tenía éxito, tenía metas, tenía una vida que parecía completa desde afuera, pero por dentro había un silencio que no era paz, sino vacío. Hizo una pausa, respirando profundamente. Tú me enseñaste que el silencio puede ser el sonido más hermoso del mundo cuando se comparte con la persona correcta. Me enseñaste que Diego no se había ido, simplemente había estado esperando que yo fuera lo suficientemente valiente para volver a escuchar con el corazón. Los invitados observaban en silencio absoluto, algunos limpiándose lágrimas mientras seguían los movimientos de sus manos. Prometo ser tu voz cuando el mundo no sepa escucharte. Prometo ser tus oídos cuando necesites que alguien entienda lo que no puedes decir. Pero sobre todo prometo ser tu compañero en este idioma secreto que solo nosotros hablamos, el idioma del amor. Luego fue el turno de Sofía. Sus manos temblaron ligeramente al principio, pero su voz fue clara y firme. Mateo, durante 28 años pensé que mi sordera era algo que tenía que superar, compensar o esconder. Pensé que era una limitación que haría que el amor fuera más complicado para mí. Su sonrisa se volvió radiante. Pero tú me mostraste que no era una limitación, sino un regalo. Me mostraste que podemos construir un mundo donde el silencio y el sonido bailen juntos, donde las manos hablen más fuerte que las voces, donde el amor se mide en miradas y caricias, no en palabras. Se volvió hacia la foto de Diego. Prometo honrar la memoria de tu hermano siendo valiente. Prometo usar el talento que tengo para construir puentes entre mundos. Y prometo amarte en todos los idiomas que conozco, en español, en señas y en ese lenguaje secreto que inventamos juntos cada vez que nos miramos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Mateo y Sofía se besaron, mientras todos los invitados aplaudían, pero no con sonido. 200 manos se alzaron en el aire, creando el aplauso silencioso más hermoso que cualquiera hubiera visto jamás. La recepción se llevó a cabo en el mismo jardín. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa, que incluían pantallas pequeñas,
donde proyectaban arte digital en vivo, creado por Sofía en tiempo real mientras conversaba con los invitados. Los padres de Mateo habían preparado un discurso especial. Su madre habló en voz alta, mientras su padre signaba las mismas palabras, creando una hermosa armonía entre sonido y silencio. Cuando Diego era pequeño, siempre decía que algún día Mateo encontraría a alguien que entendiera por qué las conversaciones más importantes suceden en silencio, dijo la señora Castellanos. Creemos que Diego envió a Sofía para recordarle a nuestro hijo que el amor verdadero no necesita traducción. Luna también dio un discurso, por supuesto. Como hermana menor, siempre pensé que mi trabajo era cuidar a Sofía. Pero observándola con Mateo, me di cuenta de que mi verdadero trabajo era asegurarme de que fuera lo suficientemente valiente para aceptar ser cuidada por alguien más. Miró directamente a los novios. Ustedes me enseñaron que el amor verdadero no se trata de dos personas incompletas que se completan mutuamente. Se trata de dos personas completas que eligen crear algo aún más hermoso juntas. Mientras la noche avanzaba, Sofía y Mateo se escaparon por unos minutos al estudio de arte que habían montado en la parte trasera de la casa. Era su refugio privado, lleno de pantallas, tabletas de dibujo y bocetos de proyectos futuros. ¿Cómo te sientes, señora? Castellanos, preguntó Mateo usando su nuevo apellido por primera vez, como si hubiera estado esperando toda mi vida a sentirme exactamente así, respondió ella. Se sentaron juntos frente a una pantalla grande donde habían estado trabajando en su proyecto más ambicioso, una aplicación que permitiría a familias con miembros sordos comunicarse más fluidamente, combinando traducción automática, arte visual e inteligencia artificial. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?, preguntó Mateo. ¿Cuál? Que estamos creando el futuro que Diego habría querido ver. Un mundo donde nadie tiene que elegir entre el silencio y el sonido, porque ambos pueden existir beautifully juntos. Sofía tomó su tablet y comenzó a dibujar. En minutos había creado una ilustración de 3 manos entrelazadas, la suya, la de Mateo, y una tercera que se desvanecía suavemente hacia la luz. Para Diego, murmuró, por enseñarnos que el amor puede viajar incluso más allá del silencio. Se besaron rodeados de todo el arte que habían creado juntos, y por primera vez desde la muerte de Diego, Mateo sintió que su hermano no estaba perdido, sino presente de una manera diferente. En cada proyecto que ayudaba a otras personas a comunicarse, en cada momento de silencio hermoso que compartía con Sofía, en cada vez que sus manos hablaban, el idioma que Diego les había enseñado a ambos. Cuando regresaron a la recepción, encontraron a todos los invitados aprendiendo una coreografía en lengua de señas que Luna había organizado como sorpresa. Era caótica y hermosa, llena de errores y risas, exactamente como debía ser. Sofía miró a su alrededor, a Luna enseñando pacientemente a los tíos de Mateo cómo signar felicidades, a los padres de ambos intentando mantener conversaciones en lengua de señas, a amigos y familiares creando puentes entre sus mundos con pura buena voluntad y amor. ¿En qué piensas?, le preguntó Mateo. Pienso que esto es exactamente lo que se siente cambiar el mundo, respondió. Un corazón, una mano, una conversación a la vez. Danzaron su primera pieza como esposos en silencio completo, moviéndose al ritmo de un amor que no necesitaba música porque ya era música en sí mismo. Y mientras se movían bajo las estrellas de Coyoacán, rodeados de todas las personas que habían aprendido nuevas maneras de decir «te amo», Sofía supo que había encontrado algo que no sabía que existía, un hogar en el lenguaje del corazón. La última imagen de la noche fue Luna tomando una foto de Sofía y Mateo trabajando juntos en su estudio, sus manos moviéndose en perfecta sincronía mientras creaban arte que hablaría por aquellos que el mundo aún no sabía escuchar. En la pared detrás de ellos, la foto de Diego sonreía como bendición silenciosa sobre un amor que había aprendido a honrar el pasado, construyendo un futuro más hermoso. Y en esa imagen perfecta, capturada en un momento de silencio absoluto, estaba toda la prueba que el mundo necesitaba de que algunas conversaciones son demasiado importantes para las palabras, y que el amor verdadero habla todos los idiomas,
especialmente aquellos que vienen del corazón.